Hola mundo, mi nombre es Sergio Capacho y el día de hoy vamos a continuar con el curso de MariaDB SQL en su parte de consola. Y específicamente hoy vamos a comenzar a trabajar con el comando select. ¿Para qué se usa este comando? Se usa para realizar consultas a la información o los datos que tenemos almacenados en la base de datos. Para poder comenzar a trabajar con el comando select, tenemos que inicialmente entrar al servidor MariaDB. Entonces para ello le doy clic en inicio, voy a la opción que dice ejecutar, le doy clic. Dentro de ejecutar, valga la redundancia, ejecuto el comando que dice cmd y le doy a aceptar. He abierto la consola de Windows para comenzar a trabajar con el servidor, y para abrir el servidor tengo que escribir lo siguiente: MySQL -u de usuario, y en este caso mi usuario es el usuario root, -p, y le doy enter. Al darle enter, él me va a pedir la clave del servidor MariaDB, que en este caso es 123, y le doy enter. He cargado mi servidor MariaDB y deseo visualizar qué información tengo allí almacenada. Entonces le digo shop databases, es decir, muéstreme las bases de datos que tengo allí almacenadas, punto y coma, y le doy enter. Como yo deseo trabajar con la base de datos retardados, entonces le voy a decir use base de datos retardados, punto y coma, y le doy enter. Al observar el prompt del servidor MariaDB, observamos que dice MariaDB retardados. Eso significa que en este momento la base de datos que yo tengo activa es DB retardados, y con ella es la que yo voy a realizar todos mis trabajos y consultas. ¿Y qué tengo yo dentro de la base de retardados? Pues tengo tablas, y le digo shop tables, es decir, muéstreme las tablas que tiene mi base de datos en este momento. Comencemos a aplicar el comando select. Como se dijo al inicio, el select es para hacer consultas de la base de datos, en este caso consultas sobre el contenido de las tablas que tiene mi base de datos. Entonces vamos a decirle lo siguiente, vamos a comenzar con el select más sencillo: select asterisco from tmempleados.com. ¿Qué le estoy yo diciendo aquí? Mire, le estoy diciendo, mire, muéstreme todos los campos y todos los registros, en este caso de la tabla maestro empleados. Si yo tomo de pronto otra tabla, como por decir algo, la tabla maestro cargos, entonces le digo select asterisco from tm cargos, punto y coma, y le doy enter. Él me va a mostrar todos los campos y todos los registros, en este caso de la tabla maestro cargos. Y eso se aplica para cada una de las tablas que nosotros tenemos allí. Observemos lo siguiente: yo le puedo decir describe tabla maestro empleados, punto y coma. ¿Qué puedo hacer también con el select? Yo puedo mostrar solo el contenido de algunos campos. Entonces yo le digo, mire, select, muéstreme o seleccione la cédula del empleado, coma. Yo también quiero ver nada más el apellido del nombre, AP nom emple, es decir, muéstreme la cédula del empleado, el apellido del nombre del empleado, y yo también quiero ver el teléfono del empleado. ¿De dónde va a salir eso? De la tabla maestro empleados, y le doy enter. ¿Qué le dije yo aquí? Mire, muéstreme la cédula, el apellido y el nombre y el teléfono que están dentro de la tabla maestro empleados, y obsérvese que él simple y llanamente me va a mostrar esos campos. ¿Qué significa? Que yo también solo puedo mostrar el contenido de algunos campos. También existe la situación donde usted manda a mostrar los campos y los registros, pero no desea visualizar literalmente este nombre que usted le asignó a la estructura en el campo. Entonces usted tiene que caer en un terreno de buscar un alias o un sinónimo. Entonces para ello se utiliza esta etiqueta que se llama as. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, mire, decimos, mire, select, es decir, seleccione o muestre la cédula del empleado, pero coloquéle en la cabecera como título cédula, es decir, utilice este sinónimo para hacer la referencia a esta cédula del empleado.
Para el nombre, el apellido nombre del empleado, me va a colocar este sinónimo, es decir, cada vez que usted haga referencia o mencione apenom emple, usted está asociando, está colocando como sinónimo el nombre o la etiqueta llamada nombre. Vemos aquí también que usted dice, mire, el clave foránea, código del cargo del empleado, usted está asociando en la etiqueta que va a decir cargo. Hecha esta acción, simplemente le damos enter y ahora le pregunta, bueno, ¿y de dónde vamos a sacar esto? Entonces le voy a decir from, tabla maestro, empleados, punto y coma, y damos enter. Él hace la consulta y si usted observa con detenimiento, usted ha colocado aquí un alias o un sinónimo. Ese alias o sinónimo significa de que usted, en el caso de las set emple, usted lo va a asociar o usted lo va a llamar dentro de la consulta como cédula. En el caso de que usted mencione apenom emple, usted simplemente lo va a asociar con el término nombre y así sucesivamente. Cuando usted utiliza sinónimos, no solo es el hecho no es simplemente que aparezca en la primera línea el nombre que usted le colocó o la etiqueta, simplemente lo que significa es que en cualquier referencia que usted haga dentro de esta consulta, ojo, dentro de esta consulta específica, cuando usted quiera hablar de la set emple, usted tendrá que hablar de cédula o escribir cédula. Si usted desea hablar de apenom emple, usted tiene que hablar de nombre. Usted también puede, a través del comando select, extraer registros que cumplan ciertas condiciones. Es decir, usted tiene que hacer preguntas. Entonces aquí hay que comenzar diciendo lo siguiente, mire, la filosofía o el concepto general de una pregunta en el área de un servidor MySQL o un servidor de base de datos o un gestor de base de datos es la siguiente. Usted hace una pregunta y toda pregunta siempre va a tener dos alternativas posibles de solución. Es decir, usted hace una pregunta y ella puede ser falsa o verdadera, es decir, la respuesta a esa pregunta puede ser falsa o verdadera. Siempre vamos a visualizar la respuesta verdadera, es decir, ejemplo, si el código de la excusa es mayor que 3, solo voy a mostrar los registros que cumplan esta condición. Ahora bien, ¿por qué puedo preguntar? Mire, yo puedo preguntar si una cuestión es mayor, si es mayor igual, si es menor, menor igual, igual o diferente. Además de eso, tengo que tener en cuenta lo siguiente. Si el contenido del campo por el cual voy a preguntar es un campo de tipo numérico, el valor con el cual voy a preguntar o a través del cual voy a preguntar no debe estar entre comillas. Pero si el campo con el cual voy a hacer la pregunta o la consulta es de tipo varchar, de tipo de fecha o de tipo de hora, ese campo tiene que estar entre comillas o el valor con el cual voy a hacer la pregunta tiene que estar entre comillas. Estos detalles son muy importantes porque de lo contrario el comando select no funciona bien. Para probar el comando select de consultas vamos a trabajar con básicamente dos tablas. Entonces vamos a primero que todo a trabajar con la tabla maestro excusas. Entonces en este momento tenemos lo siguiente, bueno, excusas tiene el código de la excusa, la descripción de la excusa y la clave foránea, código del estatus de la excusa. Le decimos, mire, select asterisco from tm excusas. Muéstreme todos los campos y todos los registros de la tabla maestro excusas. Y yo deseo comenzar a trabajar con las diferentes opciones que tengo para hacer preguntas. Entonces yo le digo lo siguiente, bueno, mire, seleccione todos los campos y todos los registros de la tabla maestro excusas que cumplan con la siguiente condición. Entonces mi condición va a ser la siguiente, cuyo código de la excusa, es decir, yo le voy a preguntar a este campo y entonces yo voy a decirle, mire, si el código de la excusa es menor, entonces vamos a decirle si es 5, punto y coma, le doy enter. ¿Qué sucedió aquí? Mire, él fue y buscó en la tabla maestro excusas y me extrajo todos los campos y todos los registros, pero
que el código de la excusa sea menor que 5. Y obsérvese lo siguiente, aparece 1, 2, 3, 4. ¿Qué otra cosa puedo preguntar? Mire, yo puedo preguntar que si el código que tengo allí almacenado, ese código de la excusa, sea menor igual que 5. Entonces muéstreme los registros, los campos y los registros cuyo código de excusa sea menor o igual que 5. En este caso obsérvese lo siguiente, tomo el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Yo también le puedo decir, mire, muéstreme los que son iguales a 5. Solo me muestra 1. Le puedo decir, mire, muéstreme los que sean mayores o iguales a 5. En este caso 5, 6, 7, 8. Le puedo decir, mire, solo los que sean estrictamente mayores. Me mostró 5, 6, 7 y 8. Y además de eso, mire, ya también le puedo decir, mire, muéstreme los que sean diferentes a 5. Eso significa, mire, 1, 2, 3, 4, 6, 7 y 8. Vamos también a probar los operadores relacionales con un campo de tipo varchar o de tipo fecha o de tipo hora. Describe tabla retardos. Entonces también vamos a probar esta idea o esta filosofía de trabajo para hacerte preguntas con la tabla de detalle de retardos, donde tengo un campo varchar, tengo también un campo tipo fecha, tipo hora. Entonces yo le digo, mire, seleccione todos los campos y todos los registros de la tabla maestro, de la tabla de detalle retardos, pero que cumplan esta condición. Mire, que la fecha del registro sea menor que fecha, que el 27 de mayo del año 2021. Aquí hay que inicialmente indicar lo siguiente. Cuando yo voy a preguntarle a un campo, cuando la pregunta va dirigida a un campo tipo varchar, tipo fecha o tipo hora, el dato o el valor con el cual voy a hacer la pregunta tiene que estar entre apóstrofes o comillas simples. Ese detalle básicamente lo que está haciendo es esta pregunta. Está preguntando exactamente por el contenido literal o el contenido carácter a carácter. Usted le da enter y si usted se toma el tiempo de visualizar las fechas y ver las fechas, obsérvese, ninguna de las fechas aquí, comenzamos en mayo, mire, ninguna incluye el 27 de mayo y todas son fechas antes del 27 de mayo. En este caso se generaron 78 registros. Yo también puedo decirle, mire, que sean menores o iguales al 27 de mayo. En este caso salieron 2. ¿Qué significa? Que del 27 de mayo nada más tengo 2 registros. Si yo le digo, mire, muéstreme aquellos registros que son del 27 de mayo, obtenemos 2. Yo además puedo decirle, mire, que quiero ver los registros que sean mayores o iguales al 27 de mayo. ¿Ok? Y finalmente, igual también como el caso anterior, yo le digo, mire, puedo decirle que me muestre los que son diferentes al 27 de mayo. Y le doy enter. Todo gestor de base de datos o todo programa manipulador de base de datos o administrador de base de datos, como el caso de MariaDB, tiene la posibilidad de combinar 2, 3, 4, n tablas entre sí. ¿Eso qué significa? Que él va a agarrar todo el contenido de la tabla 1 y la va a combinar con el contenido de la tabla 2 o 3 o así sucesivamente. Para nuestro ejemplo vamos a tomar la tabla maestro empleados, que tiene 7 registros, y la vamos a combinar con la tabla maestro status, que tiene 2 registros. Al combinarla, él me va a generar este resultado, que tiene 14 registros. ¿Por qué tiene 14 registros? Porque él tomó el primer registro, que se llama Roberto, y lo combinó con el primer registro de la tabla maestro status, que es activo. Después hizo una copia de Roberto y lo combinó con el segundo registro de la tabla maestro status, que decía
que dice eliminado. Terminó con Roberto y ahora comenzó con Marta. Marta se combinó con el registro activo de la tabla maestro estatus y nuevamente Marta se combinó también con el registro eliminado de la tabla maestro estatus. Después va Sandra, que se combinó con el registro activo de la tabla maestro estatus, y después nuevamente se toma Sandra y se combina con el registro eliminado de la tabla maestro estatus, y así sucesivamente. Es importante señalar aquí que él combina todos los campos y todos los registros. Entonces vamos a la parte práctica. Entonces digamos lo siguiente: primero que todo vamos a visualizar lo siguiente: select asterisco from tm empleados contra la tabla maestro estatus. Es decir, combíneme esas dos tablas y todos sus registros. Obsérvese que aquí tenemos los 14 registros que mencionaba anteriormente. Yo puedo inclusive haber agregado otros campos, pero inclusive obsérvese lo siguiente: yo también me puedo combinar contra otra tabla, cargos. Entonces en este momento le estoy diciendo, mire, combine la tabla maestro empleados contra la tabla maestro cargos, y le doy enter. Yo también puedo hacer lo siguiente: bueno, mire, de pronto yo necesito extraer de esta tabla algunos registros que cumplan ciertas condiciones. Ejemplo, yo quiero que me muestre solo que el código del estatus del empleado sea igual a 1. Entonces yo le puedo decir, mire, muéstreme todos los campos y todos los registros de la tabla de la combinación de la tabla maestro empleados con la tabla maestro estatus que cumplan la siguiente condición: que la clave foránea código del estatus del empleado sea igual al código del estatus. Punto y coma. Y le doy enter. Obsérvese que antes eran 14 registros, ahora son 7. Sin embargo, ¿para qué me sirve eso? Bueno, mire, resulta de que yo deseo en este momento visualizar o mostrar solo el apellido, el nombre y la descripción del estatus. Es decir, de esta consulta solo visualizar algunos campos, porque en este momento le dije, mire, muéstreme todos los campos y todos los registros de la combinación de la tabla maestro empleados contra la tabla maestro estatus, pero que cumplan esta condición. Sin embargo, yo de esta consulta solo quiero ver la cédula, el apellido y de pronto la descripción. No quiero visualizar ni el apellido, ni el código del empleado, ni el código del cargo del empleado, ni el código del estatus, ni el código del estatus de la tabla maestro estatus, sino simplemente la descripción. Entonces yo le puedo decir lo siguiente: mire, seleccione la cédula del empleado, coma, quiero que me aparezca el apellido, el nombre del empleado, quiero además que me muestre la descripción del estatus. ¿Ok? Es decir, seleccione la cédula del empleado, seleccione el apellido y el nombre del empleado, seleccione la descripción del estatus del empleado. Pero ¿de dónde va a salir eso? Mire, eso va a salir de la combinación de la tabla maestro empleados, coma, con la tabla maestro estatus. Yo deseo visualizar aquellos registros que cumplan esta condición: que el código del estatus del empleado sea igual a el código del estatus en la tabla maestro estatus. Es decir, yo deseo ver la cédula, el apellido y la descripción del estatus que surgen de la combinación de la tabla maestro empleados contra la tabla maestro estatus, pero de aquellos registros cuyo código del estatus del empleado sea igual al código del estatus, y le damos enter. Obsérvese que aparece la cédula, el apellido, pero aparece la descripción. Eso significa lo siguiente: mire, yo
me estoy eliminando o estoy suprimiendo de la consulta el teléfono, el código del cargo, el código, esta clave de clave foránea, estoy suprimiendo de la consulta el código del estatus para simplemente mostrar estos tres campos: la cédula, el apellido y el nombre. Ahora bien, para llegar a usted a esta consulta, simplemente usted tuvo que primero combinar las dos tablas, seleccionar los campos que desea y segundo, hacer una pregunta. Y la pregunta básicamente que usted está haciendo es esta: usted está preguntando que si el código del estatus del empleado es igual al código del estatus, y él solo va a mostrar donde la pregunta da verdadera. Vamos a hacer otro ejemplo. Entonces vamos a decirle, mire, select asterisco from TM empleados contra la tabla maestro cargos. Es decir, combine la tabla maestro empleados y la tabla maestro cargos. Aquí tenemos 28 registros que sale de la combinación. Sin embargo, yo de esta combinación quiero ver solo los que el código del cargo sea igual a la clave foránea código del cargo del empleado. Entonces le voy a decir, mire, escribe tabla maestro empleado. Ahora bien, de esa consulta que hice entre la tabla maestro empleado, es decir, de esa combinación que hice entre la tabla maestro empleado y la tabla maestro cargos, quiero visualizar aquellos registros que cumplen esta condición, que cumplan la condición de que el código del cargo del empleado sea igual a el código del cargo, al CODCAR, y le damos enter. Entonces él solo me está mostrando, y en este momento yo comienzo a asociar, mire, Roberto es del cargo presidente, Marta es vicepresidente, Sandra es gerente. Pero en esta consulta a mí me gustaría solo ver la cédula, el apellido y la descripción del cargo. Entonces simple y llanamente, bueno, entonces yo le digo select, primero muéstreme la cédula del empleado, coma, muéstreme el apellido, el nombre del empleado, coma, y quiero que me muestre la descripción del cargo. ¿Ok? Pero ¿de dónde voy a sacar esa información? Esa información la voy a sacar de la combinación de la tabla maestro empleados contra la tabla maestro cargos. Y voy a extraer cuáles registros. Miren, aquellos registros que cumplan con esta condición: que la clave foránea código del cargo del empleado sea igual al código del cargo. Es decir, de aquellos registros que cumplan esta condición. Le doy enter y obsérvese lo siguiente: ella me combinó estas dos tablas, la tabla maestro empleado, la tabla maestro cargos. De esa combinación me está mostrando la cédula, el apellido y la descripción del cargo, pero además de eso, de aquellos registros que cumplen esa condición. De esa manera me visualiza aquí la cédula, el nombre y literalmente la descripción del cargo. Es importante indicar lo siguiente: en este momento hemos combinado dos tablas, sin embargo usted puede combinar 3, 4, 5, n tablas, dependiendo de la necesidad y el criterio que usted tenga de generar una consulta y sacar información. Ahora bien, ¿qué sucede cuando usted necesita combinar o manejar 2, 3, 4, 5, n preguntas a la vez? Para ello usted necesita trabajar con algo que se denomina operadores lógicos. ¿Y qué permite el operador lógico? Le permite a usted combinar 2, 3, 4, n preguntas, y al final de que se combinan todas esas preguntas usted puede obtener un resultado de falso o verdadero. En todo caso, entendiéndose que cada vez que usted hace una pregunta solo se va a visualizar en la pantalla las que tengan cuyo resultado de la pregunta sea verdadero. En todo caso, hay que decir lo siguiente: los operadores lógicos que existen son los siguientes: el AND, que significa y. ¿Qué significa y? Cuando las dos preguntas dan verdadero, la respuesta va a ser verdadero, es decir, que solo va a visualizar en la pantalla cuando el resultado de las dos preguntas anteriores, o las 3 preguntas o las 5 preguntas, de verdadero.
existe el O. El O es básicamente decir, mire, si una de las dos alternativas o de las dos preguntas que usted se está haciendo, de las 3 o de las 4 preguntas, si una de esas da verdadero, muestre el resultado en la pantalla. En todo caso, cuando no se va a visualizar nada en la pantalla, cuando las preguntas, todas las preguntas den falso. Y finalmente está la opción de no. ¿Qué significa no? Ella va a cambiar el valor de la pregunta o de la respuesta, es decir, si la pregunta o de la respuesta está verdadera y usted la cambia, la va a cambiar a falso. Pero si la respuesta fue falsa, la puede cambiar a verdadero. Para trabajar con los operadores lógicos, pues vamos a trabajar con la tabla maestros retardados. Entonces pongo lo siguiente, miren. Describe tabla de detalle retardos. Punto y coma. Teniendo ya la descripción, entonces vamos a decir lo siguiente. Yo deseo una consulta donde se muestre el número del registro, se muestre la cédula del empleado. Entonces clave foránea, cédula del empleado. Deseo también mostrar el código de la excusa, clave foránea, código de la excusa. Y deseo también mostrar la fecha de registro, fecha de registro, es decir, que me muestre el número del registro, la clave foránea del cédula del empleado, que me muestre también la clave foránea código de la excusa, la fecha del registro. ¿De dónde voy a sacar esa información? Bueno, la voy a sacar de la tabla de detalle retardos, punto y coma, y le doy enter. En este momento él me hizo la consulta y me dijo, mire, allí tiene usted 131 registros. Comencemos por la primera opción, AND. AND significa que se cumpla una condición y se cumpla la otra. Entonces voy a decirle lo siguiente, mire, vamos a consultar el número de registro, la cédula del empleado, el código de la excusa y la fecha del registro de la tabla maestros retardos, pero que cumpla esta condición, mire, cuya cédula del empleado sea igual a 700, a 7000, 3. Es decir, muéstreme los registros de los retardos del empleado 7000, o cuyo cédula del empleado 7000, y le decimos enter. Where clause, perdón, escribí mal. Entonces vamos a decirle, mire, vamos a decirle que la cédula del empleado, escribamos completo y le damos enter. Obsérvese, de 131 aparece nada más 10 registros, pero como nuestro objetivo es trabajar con la cláusula AND, entonces vamos a decirle lo siguiente, mire, vamos a mostrar el número de registro, la cédula del empleado, el código de la excusa, la fecha de registro de la tabla maestros retardos de aquel empleado que tiene la cédula 7000, pero además y tenga como código de excusa la número 1. Es decir, en este caso, si nos visualizamos, tiene que aparecer 1, 2, 3, 4 registros nada más. Le damos enter y obsérvese, solo aparece 4 registros. Ahora también yo puedo trabajar con fechas y pedirle que él me muestre los resultados por intervalo de fechas. Entonces yo le digo, mire, que cumplan con esta condición, cuya fecha de registro sea mayor o igual que vaya desde el 1 de abril y sean menores 20, 21, 04, 30. Entonces, ¿qué le estoy yo diciendo acá? Mire, muéstreme aquellos registros de la tabla de detalle de retardos, muéstreme específicamente el número de registro, la cédula del empleado, el código de la excusa, de aquellos registros que están entre el 1 de abril y el 30 de abril, es decir, de un intervalo de una fecha a otra.
y le digo enter. Entonces, obsérvese que aquí solo me está mostrando los registros o los retardos de las personas que están en este intervalo de fechas. Es más, inclusive vamos a poner un ejemplo. Yo quiero ver los retardos que existen entre estas dos fechas, pero del empleado cuya cédula es de la 5000. Seleccione el número de registro, la cédula del empleado, el código de la excusa, la fecha de la tabla de detalle de retardos que están entre la fecha 1 de abril al 30 de abril y que además la cédula, la clave foránea cédula del empleado sea 5000. 1, 2, 3, cierro, punto y coma. Y le doy enter. Obsérvese que simplemente me está mostrando ahora 3 registros. Yo también puedo utilizar el conectivo O. Entonces vamos a decirle lo siguiente, mire, yo quiero visualizar el número de registro, la cédula del empleado, el código de la excusa, la fecha del registro de la tabla de detalle de retardos que cumplan la condición de que la cédula del empleado sea igual a 7000. 1, 2, 3, se me fue. 1, 2, 3. O el código de la excusa sea el número 1. Es decir, que se cumpla una de estas dos condiciones. Punto y coma, le damos enter. En este caso me dijo, mire, son 16. Son 16. Y si usted observa visualmente, mire, el primero dice que es la cédula 4000, pero como la excusa es la número 1, él la muestra. El segundo registro dice que la cédula es 4000, evidentemente 4000, la cédula 4000 no cumple la condición, pero como el código de la excusa sí es el número 1, él muestra a ese muchacho. El tercero dice que la cédula es 1000, la cédula 1000 no cumple con la condición, pero si vemos que el código de la excusa es igual a 1, él muestra a este muchacho. Obsérvese que en este caso el cuarto registro dice, mire, él es 7000, es decir, él me cumple esta condición acá, pero también cumple la segunda, que el código de la excusa es igual a 1 y él lo muestra. Si vemos, por decir algo, este que tenemos acá, el registro 102 dice que la cédula es 7000, es decir, cumple la primera condición, es decir, la primera pregunta, pero la segunda no la cumple porque el código de la excusa es 5. En todo caso, como cumple una de las condiciones, muestra el registro. Eso es lo que significa que sea O. Ahora vamos a trabajar con la cláusula NOT. Es decir, yo deseo visualizar aquellos registros que cumplen con esta condición, mire, cuya cédula del empleado no sea 7000. Es decir, mire, muéstreme todos los registros de aquellos empleados cuya cédula no sea 7000. Entonces le doy enter. Si ustedes observan acá, observamos lo siguiente, mire, ninguno de los que tenemos acá tiene cédula 7000. Entonces él va allí y dice, mire, busca, y como no tenía la cédula 7000, no lo sacó. Yo también puedo combinar dos conectivos lógicos. Entonces, por ejemplo, así lo siguiente, mire, yo deseo visualizar lo siguiente, mire, no deseo visualizar aquellos empleados que tengan la cédula 7000 y además de eso, que tampoco tengan excusa 1. Es decir, mire, muéstreme todos los registros donde la cédula del empleado no sea 7000 y además de eso no hayan colocado o la excusa sea la número 1. Son 115 registros. Entonces aquí tenemos, obsérvese, en ningún lado aparece el número, la cédula 7000, pero tampoco aparece la excusa número 1. Es decir, estos son los registros. ¿Qué implica? Que yo también puedo hacer combinaciones de operadores lógicos. Entonces, bueno, en este momento yo quiero visualizar lo siguiente. Mire, yo quiero hacer una consulta que select, que me muestre
Primero, la fecha de registro. Que me muestre adicional de eso, a la fecha de registro, me muestre el número del registro. Que me muestre también la clave foránea cédula del empleado. Y me muestre la excusa. Entonces, en este caso, yo tengo el código, la clave foránea, código de la excusa. ¿Y de dónde voy a sacar esa información? Bueno, mire, esa información la voy a sacar de la tabla maestro, perdón, de la tabla de detalle retardos. ¿Qué le estoy diciendo? Muéstreme lo que tengo ahí. ¿Cuántos registros tengo? Tengo 131 registros. Sin embargo, yo deseo hacer lo siguiente. Bueno, mire, a mí no me gustaría que aparezca simplemente la cédula del empleado. Simplemente yo quiero que me muestre el apellido del empleado o el nombre del apellido, que no me muestre el código, que me muestre la descripción del código. Entonces voy a decirle, mire, seleccione ¿qué? Mire, muéstreme la fecha del registro, muéstreme el número del registro, pero yo quiero que en este punto no me aparezca la cédula, sino que me aparezca el apellido y el nombre del empleado. Recuérdense que esa información está en la tabla maestro empleados. Yo no quiero mostrar el código, sino yo quiero la descripción de la excusa. Entonces, la descripción de la excusa que está en la tabla maestro excusas. Entonces, en este momento yo necesito combinar tres tablas. Entonces yo le digo, mire, combine la tabla de detalles retardos con la tabla maestro empleados y a su vez con la tabla maestro excusas. ¿Por qué estoy haciendo esa combinación? Porque mire, el apellido y nombre del empleado están en la tabla maestro empleados, es decir, yo tengo que ir a buscarlo allá. El detalle de la excusa está en la tabla maestro excusas, es decir, la información de esa información tengo que ir a sacar allá. Bueno, vamos a decirle, mire, quiero ver esa consulta y le doy enter. En este momento él me está combinando tres tablas: la tabla de detalle de retardos, la tabla maestro excusas, la tabla maestro empleados. Y obsérvese que me salió esa cantidad de 7.336 registros. ¿Por qué? Porque yo he combinado las tres tablas. Ahora bien, pero de toda esa gente yo necesito ver realmente los que existen. Entonces vamos nuevamente a lo siguiente. Mire, seleccione la fecha, el número del registro, muéstreme el apellido, el nombre del empleado, la descripción de la excusa. ¿De dónde voy a sacar esa información? De estas tres tablas. Ahora bien, pero yo necesito extraer solo aquellos que realmente existen para ver la consulta tal cual como es. Entonces yo le voy a decir, mire, muéstreme esos registros que cumplen esta condición. Primero, que la clave foránea cédula del empleado sea igual a la cédula del empleado que está en la tabla maestro empleado. Es decir, en mi tabla de detalle de retardos yo tengo la clave foránea cédula del empleado, y si esa cédula del empleado corresponde a la cédula del empleado de la tabla maestro, efectivamente es la que yo ando buscando. Pero además yo quiero lo siguiente, mire, si también el código de la excusa, es decir, la clave foránea, el código de la excusa, es igual al código de la excusa de la tabla maestro excusa, muéstreme esa información. Le doy enter y en este momento aparecen los 131 registros que efectivamente existen dentro de la tabla maestro de detalle de retardos. Entonces decimos lo siguiente, mire, aparece en el registro 6, aparece Roberto y dice, mire, que salió tarde ese día de la casa. Aparece el número de registro 10 con Roberto, dice que ese día me dijo que lo secuestraron. Aparece Roberto nuevamente en el registro 19, que fue el 7 de enero, y dice que se quedó dormido.
Bueno, y así sucesivamente se continúa mostrando toda la información. ¿Qué fue lo que realicé? Bueno, primero combiné 3 tablas. Las tablas fueron la tabla de detalle de retratos, la tabla maestro excusas, la tabla maestro empleados. Dentro de al realizar esa consulta, es decir, y esa combinación de esas 3 tablas, le dije, mire, quiero ver la fecha de registro, el número de registro, quiero ver el apellido y el nombre de ese empleado, y esa información la voy a traer de la tabla maestro empleados. Quiero ver la descripción de la excusa, que esa información la voy a traer de la tabla maestro excusas. Y estos 2 elementos las estoy trayendo de la tabla detalle de retratos. Pero ¿a quién voy a mostrar? Mire, voy a mostrar aquellos elementos o aquellos personajes donde muestre o donde la relación de la clave foránea cédula del empleado, que está en la tabla de detalle de retardos, sea la cédula del empleado. Es decir, muestre aquellos registros cuya clave foránea cédula del empleado es igual a la cédula del empleado, y además la clave foránea código de la excusa sea igual al código de la excusa. Para terminar la práctica del día de hoy, pues vamos a salir del servidor, /Q, y le damos exit y enter. Finalmente, como siempre, no me queda más sino darle las gracias por su amable atención, y si ha quedado alguna duda, déjenmela en los comentarios y en el primer momento que yo tenga disponible, con gusto le responderé.